Hola mis lectores, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Yo aquí con este temporal que la verdad es que va que ni pintado al libro que os traigo hoy, que es La Costa de Alabastro de Victoria Álvarez. Pues aquí lo tenemos, fue una de mis adquisiciones de diciembre y como os decía, este año era uno de mis propósitos, iba a ser reincidente con Victoria Álvarez y con Neil Gaiman. Y no tenía muy pensado en venir tan pronto con este libro, pero mira, pues como que me animé y dije, pues lo traigo. Esta vez Victoria nos traslada justo después de la Segunda Guerra Mundial a la costa normanda, en Francia. Allí acompañaremos a una enfermera, que es la señorita Baudin, que va a cuidar a una niña ya moribunda, que tiene una enfermedad mortal. Se va, bueno, pues, a paliar, digamos, ese sufrimiento en los últimos meses, últimas semanas de vida de la niña, que se llama Sophie Clermont. Una vez que llega allí verá que la guerra ha dejado totalmente devastada la casa, sobre todo porque, bueno, pues hubo una ocupación nazi durante los años de la guerra y después varios bombardeos, con lo cual está destrozada. Y veremos también cómo las personas que viven en esa mansión, que son Sophie, la niña, y su padre, Alain Clermont, pues estarán tan destrozados como la misma casa en sí. Y entonces veremos cómo pues está bueno, la guerra por un lado y por otro lado también la madre de la niña, que falleció unos años antes, pues dejarán una huella muy importante tanto en la familia como en la casa. Precisamente veremos cómo la casa es la protagonista indiscutible de esta historia, que es además una novela bastante cortita. Muy al estilo de La casa de Usher de Edgar Allan Poe. Me recordó inmediatamente a ese relato porque lo que ocurre, digamos, también en la casa, ese derrumbamiento, esa devastación, es lo que les está ocurriendo también pues, a nuestros dos inquilinos de allí, y cómo esta enfermera al llegar también empieza a sentir toda esa atmósfera que es absolutamente asfixiante y demoledora. Para más INRI, pues tenemos las inclemencias del tiempo, porque esto ocurre hacia finales de otoño y veremos cómo el viento, la lluvia, habrá una tempestad que también estará de por medio y que eso además deja al lector totalmente agotado. Realmente tan agotado que es que necesitamos llegar al clímax de la historia como sea. O sea, llegamos de verdad deseando acabar la historia porque, por un lado, evidentemente estamos viendo que esto solo puede ir a peor, pero es que vamos desde la primera página. Y realmente, pues la novela toda va hacia un clímax con esa tormenta del final, cada uno de sus protagonistas intentando huir de sus fantasmas y sin poder hacerlo. Porque esta es otra parte, una de las más interesantes de la novela, y es que todos los protagonistas, prácticamente casi todos los personajes que conforman esta novela, tienen secretos. Cuando digo todos, me refiero hasta la propia casa, que tiene también sus historias que contar. Entonces, siguiendo con Hojas de Dedalera, en el sentido de que Hojas de Dedalera, si os acordáis, os decía que iba de una niña que medium, que se podía comunicar con los muertos, pues en esta novela también Victoria da mucho protagonismo al tema de los fantasmas interiores y exteriores. O sea, este ambiente sobrenatural será también lo que marque el ritmo de la novela y lo que creará esa atmósfera de misterio. Debo deciros que si os dejáis envolver realmente por esta atmósfera, veréis que hay un terror gótico que te cala hasta los huesos, porque Victoria consigue hacerte pues caminar por esos pasillos de la casa, oír los ruidos, o sea, por ejemplo el repiqueteo de las gotas, de las goteras que hay en la casa, y ese nerviosismo que tú tendrías en caso de encontrarte como la principal protagonista, que es la señorita Baudin.
eso hace que disfrutes más de la experiencia en sí del libro. Así que, aunque no te identifiques tal vez con ninguno de los personajes, porque bueno, son historias, la verdad es que muy, muy oscuras, bueno, historias que hablan pues de muerte, de guerra, etcétera. Sí que, bueno, por lo menos te sientes en esa atmósfera de terror gótico y de desesperación para que haya una resolución de toda esta historia que sabes que tiene que haberla al final de una manera u otra, por el ritmo ya trepidante de las últimas páginas. Si bien es cierto que no preví realmente el final, de alguna manera tampoco me sorprendió muchísimo, porque ya se veía venir desde muchísimo antes que es una historia pues triste, es una historia muy oscura, que no te va a dejar con un buen pozo. Así que es una historia para disfrutar pues precisamente en casita en estos días de temporal y de lluvia, con una mantita y con una buena taza de té o de café o lo que queráis. Y además es cortita, con lo cual en un pispás os la vais a acabar y os va a gustar. Debo decir que entre una y otra, Hojas de Dalera me dejó muy buen sabor de boca y mucho mejor que este. Este, aunque la historia me ha gustado, no me ha calado tan profundamente, por así decirlo. Aún así es muy entretenida, es una historia, ya os digo, muy típica de terror gótico, con algunas reminiscencias a Poe y que os recomiendo totalmente. Y como hace tiempo que no os lo recuerdo, y estas cosas, que ya sabéis que le podéis dar al like, os podéis suscribir, podéis compartir, podéis hacer lo que queráis, podéis seguirme en mis redes sociales, que abajo en la cajita de descripción os las dejo como siempre. Y ahora sí que me despido y nos veremos en el próximo vídeo. Que seáis muy felices leyendo.